¿Cuántas maneras hay de ser invisible? Mateo García Lorén creía conocerlas todas. Podía encogerse en su asiento hasta que la mochila en el suelo pareciera más alta que él. Podía clavar la mirada en las vetas de la madera del pupitre hasta que el mundo exterior se difuminara en un murmullo inconexo. Podía perderse en las líneas de su cuaderno de dibujo, donde creaba mundos que sí podía controlar, a diferencia de los pasillos grises y ruidosos del Instituto Público Ramiro de Maeztu, en algún lugar de la vasta periferia acomodada de Madrid. Un instituto que, irónicamente, llevaba el nombre de alguien que reflexionó sobre la hispanidad y el poder, dos conceptos que a Mateo le resultaban tan ajenos como la física cuántica. Tenía 16 años, un cabello rubio ceniza que siempre parecía necesitar un corte y unos ojos azules demasiado claros, a menudo inyectados en sangre por la falta de sueño o la tensión acumulada. Era delgado, rozando lo frágil, y su postura habitualmente encorvada era un grito silencioso de inseguridad. Vestía ropa de marca, por supuesto. Su padre se encargaba de ello, pero la llevaba con descuido, como si el jersey caro de cachemira con esa pequeña e inexplicable mancha de pintura acrílica o las zapatillas de deporte de última generación, ya rozadas en la puntera, fueran un disfraz incómodo. Sus gafas de montura fina resbalaban constantemente por el puente de su nariz pálida, obligándole a realizar un gesto nervioso y repetitivo para ajustarlas. Invisible. Esa era la meta. Sobrevivir al curso sin llamar la atención. Pero la invisibilidad era un lujo difícil de mantener cuando tu apellido era García Lorén y tu padre, Arturo García Lorén, era uno de esos abogados cuyo nombre aparecía ocasionalmente en las secciones de economía del país. Y sobre todo, era imposible ser invisible para Samuel Heredia. Samuel era todo lo que Mateo no era. Moreno, de pelo negro y espeso, con unos ojos oscuros que parecían perforar el alma y una complexión fuerte, casi adulta. Se movía por los pasillos con la autoridad relajada de un rey en su dominio, rodeado siempre por un séquito de chicos ruidosos y desafiantes que venían, como él, de los barrios más humildes al otro lado de la autovía, conectados al instituto por una ruta de autobús escolar que parecía trazar una frontera social invisible. Samuel vestía ropa deportiva, a menudo imitaciones evidentes, pero lo hacía con un estilo desafiante, una cadena dorada que brillaba sobre una camiseta negra, unas zapatillas blancas impolutas. Su presencia física era una declaración. Mateo no recordaba cuándo exactamente había empezado el acoso. No eran golpes, rara vez eran insultos directos. Era más sutil, más insidioso. Era la mirada de Samuel que se clavaba en su nuca durante la clase de matemáticas, haciéndole sentir un sudor frío. Era el empujón accidental en el pasillo abarrotado que casi le tiraba los libros. Eran las risas ahogadas de su grupo cuando Mateo tartamudeaba ligeramente al responder una pregunta del profesor. Samuel rara vez se manchaba las manos. Tenía una habilidad especial para instigar, para crear una atmósfera de amenaza sin pronunciar una palabra directa. Y Mateo, con su terror a la confrontación, era la presa perfecta. Esa mañana de noviembre, el cielo de Madrid tenía el color del plomo derretido y el aire frío se colaba por las ventanas del aula de plástica. Era el único lugar del instituto donde Mateo sentía algo parecido a la paz. El olor a aguarrás, arcilla húmeda y pintura al óleo le calmaba. Estaba terminando los últimos detalles de su proyecto final, una maqueta compleja de una ciudad imaginaria, hecha con cartón reciclado, alambres y pequeños LEDs que simulaban luces nocturnas. Era su refugio, su obra maestra secreta. La profesora, doña Elvira, una mujer amable de pelo blanco y manos manchadas de pigmento, había anunciado la semana anterior la necesidad de recaudar fondos para una excursión al Museo del Prado. 50 euros por alumno. El dinero se guardaba en un sobre grande y marrón, dentro de un cajón sin llave en la mesa de la profesora. Una medida de confianza, quizás ingenua, en un entorno donde las tensiones flotaban en el aire. Mateo fue el último en salir del aula al sonar el timbre del recreo. Se había quedado absorto retocando una diminuta farola en su maqueta. Recogió sus cosas con lentitud, saboreando los últimos segundos de calma antes de enfrentarse al caos del patio. Al salir al pasillo, casi choca con Samuel y dos de sus amigos, que parecían venir de la dirección contraria, riendo ruidosamente. Samuel le dedicó una de sus miradas indescifrables, una mezcla de burla y desafío.
antes de seguir su camino. Mateo sintió el familiar nudo en el estómago y aceleró el paso hacia la cafetería, buscando el anonimato relativo de la multitud. El caos se desató después del recreo. Doña Elvira entró en el aula con el rostro desencajado. El sobre marrón con el dinero de la excursión, casi 300 euros recaudados con esfuerzo, había desaparecido del cajón. El silencio cayó sobre la clase como una losa. Todas las miradas empezaron a cruzarse, cargadas de sospecha y nerviosismo. Doña Elvira, visiblemente afectada, intentó mantener la calma. A ver, chicos, tranquilidad. Quizás solo lo he movido y no me acuerdo. Vamos a buscar bien. Pero la búsqueda fue infructuosa. El cajón estaba vacío, salvo por unos clips y un bolígrafo gastado. La profesora llamó discretamente al tutor del grupo, el señor Ramírez, un hombre de mediana edad con aspecto cansado y gafas de montura gruesa que siempre parecía sobrepasado por la energía adolescente. El señor Ramírez llegó con el ceño fruncido. «¿Qué ha pasado aquí?». Doña Elvira explicó la situación en voz baja. El tutor suspiró, pasándose una mano por el pelo ralo. «¿Quién ha sido el último en salir del aula antes del recreo?». Todas las cabezas casi al unísono giraron hacia Mateo. Él sintió como la sangre abandonaba su rostro, dejándole frío y pálido. Levantó la mano tímidamente, con los dedos temblorosos. Yo fui, señor Ramírez. Me quedé terminando la maqueta». Su voz apenas era un susurro y el ligero tartamudeo que aparecía con los nervios se hizo más pronunciado. Ramírez lo miró fijamente por encima de sus gafas. «¿Y no viste nada raro? ¿Nadie más entró o salió después de ti?». «No, señor. Salí y me crucé con Samuel y otros dos en el pasillo. Iban hacia el otro lado». En ese momento, Samuel, sentado al fondo con su habitual aire de indiferencia desafiante, soltó una risita seca. «Nosotros veníamos de la cafetería a por un bocata de tortilla que estaban que volaban». Sus amigos rieron con él, un sonido áspero en la tensión del aula. Ramírez frunció el ceño hacia Samuel, pero no dijo nada. Su mirada volvió a Mateo, evaluadora. «¿Estás seguro, Mateo? Nadie más». «Seguro». Mateo sentía las miradas de sus compañeros como agujas. El chico rico, el raro, el último en salir. La ecuación era terriblemente simple en la mente de muchos. La investigación del Sra. Ramírez durante los días siguientes fue un ejercicio de frustración. Interrogó a Mateo varias veces, haciéndole repetir su historia hasta la náusea. Habló con Samuel y sus amigos, quienes mantuvieron su versión con una seguridad aplastante, incluso ofreciendo detalles sobre la conversación que tuvieron en la cafetería. No había testigos directos del robo. El cajón no tenía llave. Cualquiera podría haber entrado y salido del aula durante el trasiego del cambio de clase o al inicio del recreo. Pero la sospecha, como una mancha de aceite, se extendía y señalaba a Mateo. Empezó con susurros en los pasillos. «¿Has oído lo del dinero? Dicen que fue el pijo ese, el García Lorén. Claro, como a él le sobra la pasta, le da igual robar». Luego vinieron las miradas hostiles, el vacío que se hacía a su alrededor en la cafetería. Alguien escribió «ladrón» con rotulador permanente en la puerta de su taquilla. Mateo lo borró con manos temblorosas y alcohol, pero la palabra pareció quedarse grabada en el metal, visible solo para él. Samuel no participaba directamente en el acoso abierto, pero su influencia era palpable. Observaba desde la distancia, con una media sonrisa de suficiencia, mientras otros hacían el trabajo sucio. A veces simplemente se cruzaba con Mateo en el pasillo y le sostenía la mirada un segundo más de lo normal, un gesto que bastaba para que Mateo sintiera un escalofrío. Luna Moreno, la chica tranquila y artística con la que compartía la clase de plástica, era la única que no parecía haber cambiado su actitud hacia él. Seguía sentándose a su lado, compartiendo en silencio el espacio de trabajo. Mateo notaba sus miradas ocasionales, cargadas de una mezcla de simpatía y ¿miedo? Pero Luna no decía nada. Era una observadora silenciosa en medio de la tormenta, y Mateo no se atrevía a buscar su apoyo explícito, temiendo que ella también se convirtiera en un objetivo. La situación escaló cuando el señor Ramírez, presionado por la dirección y por algunos padres que exigían respuestas, decidió informar a las familias de los potencialmente implicados. Una tarde, Mateo llegó a casa y encontró a su padre esperándole en el despacho, un espacio amplio y lujoso, dominado por una enorme mesa de caoba y estanterías repletas de tomos legales encuadernados en piel. El aire olía a cuero viejo y al caro aftershave de su padre.
Arturo García Lorén era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje gris marengo, cuya expresión habitual oscilaba entre la severidad y una distante cordialidad profesional. Rara vez levantaba la voz, pero su calma tenía un peso que Mateo encontraba más intimidante que cualquier grito. «Mateo, siéntate». La orden fue suave, pero no admitía réplica. Mateo se sentó en el borde de una de las sillas de cuero, sintiéndose pequeño e insignificante. «He recibido una llamada del tutor de tu instituto, un tal Ramírez». Su padre juntó las yemas de los dedos, un gesto que Mateo sabía que precedía a un asunto serio. «Me ha informado de un incidente desagradable. Un dinero desaparecido». Mateo tragó saliva. «Papá, yo no fui, te lo juro». Su padre lo miró, y por un instante Mateo creyó ver una chispa de duda, de preocupación genuina. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por su habitual pragmatismo. «No se trata de si fuiste o no, Mateo. Se trata de que tu nombre está siendo asociado a esto, el nombre de nuestra familia». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado. «He hablado con el director esta tarde. Le he dejado claro que este asunto debe resolverse de inmediato y con la máxima discreción. No podemos permitir que un incidente menor en un instituto público manche nuestra reputación». Mateo sintió una oleada de frío. No había preguntado por él, por cómo se sentía, por el acoso. Solo le preocupaba el apellido, la reputación. «Pero papá, me están acusando. En el instituto me miran mal, escribieron en mi taquilla». Su padre lo interrumpió con un gesto de la mano. «Tonterías de críos. Lo importante es que el instituto gestione esto correctamente. Ya me he encargado de transmitirles la seriedad con la que nos tomamos este asunto. No te preocupes, se solucionará». Se levantó, dando por terminada la conversación. «Ahora, ve a tu cuarto y céntrate en tus estudios. Necesitas mejorar esa nota de física». Mateo subió a su habitación sintiendo un vacío aún mayor. La intervención de su padre, lejos de ayudarle, había empeorado las cosas. Al día siguiente, la noticia de que el papá abogado del Pijo había llamado al director corrió como la pólvora. Ahora no solo era el sospechoso, sino también el niño de papá, que usaba influencias para librarse. El aislamiento se hizo casi total. Incluso algunos profesores parecían mirarle con una nueva frialdad. La ansiedad de Mateo se disparó. Apenas dormía. Las noches eran largas horas de dar vueltas en la cama, reviviendo las miradas, los susurros, la mirada fría de su padre. Se refugiaba en su cuaderno de dibujo con una intensidad febril. Llenaba páginas y páginas con bocetos oscuros, figuras amenazantes con los ojos vacíos de Samuel, pasillos que se retorcían como serpientes, y autorretratos donde aparecía diminuto, atrapado en telarañas o engullido por sombras. Llenaba páginas y páginas con bocetos oscuros, figuras amenazantes con los ojos vacíos de Samuel, pasillos que se retorcían como serpientes, y autorretratos donde aparecía diminuto, atrapado en telarañas o engullido por... Era su única forma de procesar el miedo, la injusticia y la soledad aplastante. Un día, en clase de plástica, mientras intentaba concentrarse en reparar un pequeño desperfecto en su maqueta, alguien había doblado una de las farolas. Luna se acercó. «Es una pasada, Mateo», dijo en voz baja, señalando la ciudad en miniatura. «Tiene mucha personalidad». Mateo levantó la vista, sorprendido. Era la primera vez que alguien le hablaba sin hostilidad en días. Gracias, Luna». Ella dudó un instante, mordiéndose el labio. «Oye, lo del dinero es una putada. Yo no creo que fueras tú». El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Alguien le creía? ¿De verdad? Luna asintió, pero su mirada se desvió nerviosamente hacia la puerta, como si temiera ser escuchada. «Es que, no sé, Samuel y los suyos, a veces son muy...» No terminó la frase. Se encogió de hombros. «Ten cuidado, ¿vale?» Antes de que Mateo pudiera responder, Luna volvió a su sitio, dejando a Mateo con una mezcla de esperanza y una creciente sospecha. ¿Sabía Luna algo más? ¿Tenía miedo de hablar? La breve conversación fue como una pequeña luz en la oscuridad, pero también le hizo darse cuenta de que, a pesar de su miedo, tenía que hacer algo. No podía seguir siendo invisible mientras su reputación y su autoestima eran destruidas. Tenía que encontrar la verdad, por aterrador que fuera el camino. Impulsado por una desesperación que empezaba a pesar más que su miedo innato, Mateo comenzó a observar. Se convirtió en una sombra silenciosa, no para esconderse, sino para mirar. Escuchaba las conversaciones a medias en los pasillos, prestaba atención a los gestos, a las miradas cómplices entre Samuel y su grupo.
Sabía que era arriesgado, que si lo descubrían espiando, las consecuencias podrían ser peores, pero la necesidad de limpiar su nombre era un fuego incipiente en su interior. Recordó la conversación con Luna. Samuel y los suyos, a veces son ¿muy qué? ¿Manipuladores? ¿Capaces de algo así? La lealtad entre ellos era férrea, casi tribal. Nadie hablaría. Si quería encontrar algo, tendría que ser una prueba física, algo irrefutable. Empezó a repasar mentalmente el día del robo una y otra vez. ¿Había visto algo fuera de lugar? ¿Algún detalle insignificante que hubiera pasado por alto? Cerraba los ojos e intentaba reconstruir la escena en el aula de plástica justo antes de salir. El olor a pintura, la luz grisácea entrando por los ventanales, el desorden ordenado de los materiales, nada. Entonces recordó sus dibujos. Su cuaderno era casi un diario visual. Esa misma tarde, después de la tensa conversación con su padre, se había encerrado en su cuarto y había dibujado compulsivamente. Pasó las páginas con manos ansiosas, bocetos de la maqueta, caricaturas de profesores, paisajes imaginarios. Y entonces lo vio. En una esquina de una página, casi como una nota al margen, había un pequeño dibujo rápido, hecho casi sin pensar. Era la zapatilla de deporte de alguien, una zapatilla específica, de una marca conocida pero con un pequeño detalle distintivo, un grafiti diminuto, casi imperceptible, una especie de rayo estilizado hecho con rotulador plateado en el lateral de la suela blanca. Mateo sintió un escalofrío. Recordaba vagamente haber visto esa zapatilla ese día. ¿Dónde? Se esforzó por visualizarlo. El aula de plástica. No. El pasillo. Sí. Al salir del aula, al cruzarse con Samuel y sus amigos. Uno de ellos. ¿Quién? La imagen era fugaz, borrosa. Pero la zapatilla estaba ahí, en su memoria y en su cuaderno. Al día siguiente, en el instituto, Mateo se dedicó a observar disimuladamente los pies de los compañeros, especialmente los del grupo de Samuel. Su corazón latía con fuerza cada vez que se acercaba a ellos. Finalmente, durante el cambio de clase, lo vio. Era David, uno de los lugartenientes más cercanos de Samuel, un chico bajo y nervioso, con una sonrisa fácil que no llegaba a los ojos. Llevaba las mismas zapatillas del dibujo, y allí estaba. En el lateral de la suela derecha, apenas visible, el pequeño rayo plateado. Mateo sintió una mezcla de triunfo y pánico. Tenía algo concreto. Pero ¿qué demostraba realmente? Solo que David llevaba esas zapatillas. ¿Cómo podía conectar eso con el robo? Necesitaba más. Recordó otro detalle de ese día. Al salir del aula, mientras se cruzaba con el grupo, oyó a David decir algo en voz baja a Samuel, algo sobre pasta y pillado. En ese momento no le había dado importancia, perdido en su propia ansiedad. Pero ahora, la oportunidad se presentó unos días después. Oyó a David y a otro chico del grupo, Javi, hablando en voz baja cerca de los baños. Se escondió tras una columna, conteniendo la respiración. «Tío, es que Samuel se pasó. 300 pavos». «¿Pa qué?», decía Javi con tono preocupado. «Calla, coño», siseó David mirando a su alrededor. «Ya está hecho, y el pijo este se va a comer el marrón. Samuel lo tiene todo controlado. Además, algo nos tocará, ¿no? Ya, pero si nos pillan». «No nos van a pillar. Nadie sospecha de nosotros. Todos miran al García Loren. Es perfecto». David soltó una risita nerviosa. Mateo se quedó helado. Lo había oído. Tenía la confirmación. No era Samuel directamente, pero sí su grupo, con su conocimiento y probablemente bajo sus órdenes. Sintió una náusea repentina. La injusticia era aún más retorcida de lo que había imaginado. Estaban usando su vulnerabilidad, su condición de pijo aislado, como escudo perfecto. Justo cuando empezaba a asimilar la información, sintió una mano en el hombro. Se giró sobresaltado. Era el señor Ramírez. «Mateo, te estaba buscando. El director quiere verte en su despacho ahora mismo, y a tus padres también se les ha convocado». La expresión del tutor era grave. «Creo que se va a tomar una decisión sobre el incidente». El momento había llegado. Tenía la prueba del dibujo, tenía la conversación escuchada. Pero también tenía un miedo que le paralizaba las piernas y le secaba la boca. Enfrentarse a Samuel, a David, al sistema del instituto que ya parecía haberle condenado. ¿Tendría el valor de hablar? El despacho del director olía a ambientador de pino y a café recalentado. Era una habitación impersonal, con muebles funcionales y paredes cubiertas de diplomas y fotografías de equipos deportivos del instituto. El director, un hombre corpulento con entradas pronunciadas y una sonrisa forzada, estaba sentado tras su escritorio. A un lado el señor Ramírez, con aspecto incómodo. Al otro, sentados en sillas rígidas, estaban sus padres.
Su padre, Arturo García Loren, con su habitual expresión impasible y traje impecable. Su madre, Isabel, elegante con un pañuelo de seda al cuello, parecía más preocupada por una imaginaria en su bolso de diseño que por la situación. Su presencia era una formalidad. Rara vez se involucraba en los asuntos menores del colegio. Mateo entró sintiendo que caminaba sobre cristales rotos. El director le indicó que se sentara junto a sus padres. El silencio se alargó, pesado y expectante. «Bien», comenzó el director, carraspeando. «Les hemos convocado porque tras investigar el desafortunado incidente de la desaparición del dinero y dada la falta de pruebas concluyentes pero la persistencia de ciertas circunstancias», aquí lanzó una mirada significativa a Mateo, «hemos decidido tomar una medida disciplinaria. No podemos acusar formalmente a nadie sin pruebas, pero tampoco podemos ignorar lo sucedido». El padre de Mateo intervino, su voz suave pero cortante. «Director, espero que esta medida disciplinaria no implique a mi hijo de ninguna manera infundada. Como ya le expresé, cualquier acusación sin pruebas tendrá consecuencias». El director tragó saliva visiblemente. «García Loren, entendemos su posición. La medida es general. Se suspenderá la excursión al Prado por falta de fondos y se implementarán controles más estrictos en las aulas». Sin embargo, su mirada se endureció ligeramente al volverse hacia Mateo. Dado que Mateo fue el último en el aula y su testimonio no ha podido ser corroborado plenamente, se le impondrá una amonestación escrita por falta de diligencia y se le asignarán tareas de apoyo en la biblioteca durante los recreos durante un mes. Una amonestación. Tareas. Era una forma de castigarle sin acusarle directamente, una solución burocrática que salvaba las apariencias pero que, a ojos de todo el instituto, confirmaría su culpabilidad. Mateo sintió una oleada de rabia impotente mezclada con el pánico habitual. Miró a su padre, esperando una defensa airada, pero Arturo García Loren frunció ligeramente el ceño, calculando. Probablemente consideraba que una simple amonestación era un mal menor, asumible para proteger el apellido. Su madre suspiró, mirando el reloj. Era ahora o nunca. El miedo le atenazaba la garganta, pero la imagen de David y Javi riéndose, la certeza de su inocencia y la injusticia flagrante le dieron un impulso inesperado. «No, no es justo». Las palabras salieron temblorosas, pero claras. Todas las cabezas se giraron hacia él. Su padre le lanzó una mirada de advertencia. «Mateo, silencio», ordenó Arturo en voz baja. Pero Mateo continuó. «Sacando fuerzas de flaqueza, yo no hice nada. Y sé quién fue». El silencio en el despacho se volvió eléctrico. El director se irguió en su silla. «¿Qué estás diciendo, Mateo?» Oí a David y a Javi hablando, cerca de los baños. Decían que Samuel lo tenía todo controlado, que yo me comería el marrón y que algo les tocaría de la pasta. Las palabras se atropellaban, pero las dijo. Miró al señor Ramírez. «Y tengo una prueba». Sacó su cuaderno de dibujo con manos temblorosas y lo abrió por la página donde estaba el boceto de la zapatilla. Este dibujo lo hice el día del robo. Es la zapatilla de David, con esta marca. Señaló el pequeño rayo plateado. La vi cuando salí del aula y me crucé con ellos. David la lleva ahora mismo». El señor Ramírez se inclinó para mirar el dibujo. Luego miró a Mateo con una expresión nueva, una mezcla de sorpresa y duda. El director parecía desconcertado. El padre de Mateo lo miraba fijamente, ahora sí, con una intensidad que no era solo pragmatismo. «¿Estás seguro de esto, Mateo?», preguntó el director, su tono menos seguro. «Sí, y Luna Moreno, ella también sospechaba, me dijo que tuviera cuidado con ellos». El señor Ramírez se levantó. «Director, quizás deberíamos hablar con David y Javi, y con Luna». El padre de Mateo se puso en pie, su calma habitual reemplazada por una fría determinación. «Director, exijo que se investigue esto a fondo, inmediatamente, y quiero que mi hijo esté presente». La confrontación que siguió fue tensa y caótica. Llamaron a David y a Javi al despacho. Al principio negaron todo con vehemencia, siguiendo el guión de Samuel. David incluso se rió del dibujo de la zapatilla, diciendo que era una chorrada, que medio instituto llevaba esas deportivas. Pero cuando el señor Ramírez, instigado por la mirada penetrante de Arturo García Loren, les presionó sobre la conversación escuchada por Mateo cerca de los baños, empezaron a ponerse nerviosos. Sus miradas se cruzaban, buscando apoyo mutuo, pero la seguridad inicial se desvanecía. Javi, el más débil de los dos, empezó a tartamudear, evitando la mirada del director. Llamaron a Luna. Entró al despacho pálida y asustada.
Al principio dudó. Miró a Mateo con angustia, luego a los rostros expectantes de los adultos. «Luna», dijo el señor Ramírez con suavidad, «Mateo dice que hablaste con él, que le advertiste sobre Samuel y sus amigos. ¿Es cierto? ¿Viste o sabes algo?» Luna respiró hondo. Miró de reojo a David y Javi, que la fulminaban con la mirada. Luego sus ojos se encontraron con los de Mateo. Vio su súplica silenciosa, su vulnerabilidad, y quizás vio también un reflejo de su propio miedo a permanecer callada ante la injusticia. Yo no vi quién cogió el dinero», empezó, su voz apenas un hilo. «Pero el día del robo, al principio del recreo, vi a David salir corriendo del pasillo de las aulas de plástica. Parecía nervioso, y se guardaba algo en el bolsillo de la sudadera. Hizo una pausa, tragando saliva. Y sí, le dije a Mateo que tuviera cuidado, porque a veces hacen cosas y luego culpan a otros». Las palabras de Luna, aunque no eran una acusación directa del robo, rompieron el frente unido de David y Javi. Javi soltó un sollozo ahogado. David palideció visiblemente. Las negativas se volvieron menos convincentes, más desesperadas. Finalmente llamaron a Samuel. Entró con su habitual aire desafiante, casi divertido. Miró a sus amigos con desprecio, luego a Mateo con una sonrisa torcida. Negó todo con una calma insultante. Dijo que Mateo era un pijo mentiroso que intentaba salvarse el pellejo, que Luna era una fantasma y que David y Javi eran unos cagados si se habían creído las tonterías de Mateo. Su carisma era innegable, su capacidad para manipular la situación, casi hipnótica. Pero esta vez las pruebas circunstanciales eran demasiadas. El dibujo, la conversación escuchada, el testimonio de Luna, el nerviosismo de David y Javi. Y sobre todo la presencia imponente y furiosa de Arturo García Lorén, que no quitaba ojo a Samuel, como un depredador estudiando a su presa. El director, atrapado entre la presión del padre influyente y la evidencia acumulada, finalmente tomó una decisión. La amonestación de Mateo fue retirada inmediatamente, con una disculpa formal. David y Javi, derrumbados, confesaron haber cogido el dinero en broma por instigación de Samuel, aunque éste siguió negando haber dado la orden directa. A los tres se les impuso una sanción severa: expulsión temporal, tareas comunitarias en el instituto y la obligación de devolver el dinero. Al salir del despacho, Mateo se sentía extrañamente vacío. Había ganado. Había limpiado su noche en un brazo. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Vio la mirada de odio puro que le lanzó Samuel antes de salir escoltado por el tutor. Sabía que aquello no había terminado, solo había cambiado de forma. Fuera, en el pasillo, su padre le puso una mano en el hombro. Era un gesto inhabitual, casi torpe. «Bien hecho, Mateo», dijo, y su voz sonó diferente, menos distante. «¿Estás bien?» Mateo asintió, sin poder hablar. Las lágrimas que no había derramado en semanas amenazaban con brotar. Su madre se acercó ajustándose el pañuelo. «Bueno, menos mal que se ha aclarado todo. ¡Qué bochorno! Vámonos a casa, Arturo, tengo una cita en la peluquería». Su padre ignoró a su madre por primera vez que Mateo recordara. Siguió mirando a su hijo. Ha sido valiente. Quizás, solo quizás, algo había empezado a cambiar también en esa relación. Luna lo esperaba al final del pasillo. Le ofreció una pequeña sonrisa tímida. «Me alegro, Mateo. Gracias, Luna, por hablar». «De nada». Se quedaron un momento en silencio. «Oye, mañana, ¿te sientas conmigo en plástica?» Mateo asintió, sintiendo un pequeño y cálido rayo de sol en medio del agotamiento. «Sí, me gustaría». Los días siguientes en el instituto fueron extraños. La noticia de la resolución corrió rápidamente y las miradas hacia Mateo cambiaron de nuevo. Ya no había hostilidad abierta, pero sí una curiosidad incómoda, una especie de respeto a regañadientes mezclado con la distancia que siempre imponía su apellido y su naturaleza reservada. Nadie se disculpó, por supuesto, pero el aislamiento se había roto. Algunos compañeros incluso le dirigían un saludo fugaz. Samuel, David y Javi cumplieron su expulsión temporal. Cuando volvieron, el ambiente era tenso. Samuel mantenía su aire desafiante, pero ahora había una capa de hielo en su mirada cuando se cruzaba con Mateo. Ya no intentaba intimidarlo directamente. Era una guerra fría, una promesa silenciosa de que la cuenta no estaba saldada. Mateo seguía sintiendo un nudo de ansiedad al verlo, pero ya no era el miedo paralizante de antes. Algo dentro de él había hecho clic. Había encontrado su voz, aunque fuera temblorosa, y eso le había dado una nueva, aunque frágil, fortaleza. Se sentaba con Luna en clase de plástica. Hablaban poco, pero compartían el silencio cómodo de quienes entienden el lenguaje del arte.
Ella le mostraba sus acuarelas abstractas, llenas de color y emoción contenida. Él le enseñaba los bocetos de su cuaderno que poco a poco iban perdiendo oscuridad, dejando entrar algo de luz. Su maqueta de la ciudad imaginaria seguía en el aula, ahora con todas sus farolas intactas, brillando suavemente con sus luces LED. La relación con su padre también experimentó un cambio sutil. Arturo García Loren no se convirtió de repente en un padre cálido y expresivo, pero había un nuevo matiz en su trato. A veces, por la noche, se asomaba al cuarto de Mateo, no para hablar de notas, sino para preguntar qué estaba dibujando. Incluso un día le trajo un libro de ilustraciones de un artista que le gustaba a Mateo. Pequeños gestos, pero significaban un mundo. Una tarde, saliendo del instituto, Mateo vio a Samuel apoyado en la pared exterior, solo. Sus amigos no estaban cerca. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del patio. No hubo amenaza en los ojos de Samuel, solo una expresión indescifrable, quizás cansancio, quizás resentimiento. Mateo sostuvo la mirada un segundo, sin miedo, sin desafío, solo un reconocimiento silencioso de todo lo que había pasado entre ellos. Luego siguió su camino. La experiencia lo había marcado, de eso no cabía duda. La ansiedad no había desaparecido por completo, y la conciencia de los prejuicios, de cómo las apariencias y el estatus podían retorcer la verdad, se había instalado en él permanentemente. Sabía que Samuel era producto de sus propias circunstancias, de la discriminación que probablemente había sufrido, lo que no justificaba sus acciones, pero las hacía más complejas. Sabía que el sistema del instituto, con sus inercias y sus miedos, había estado a punto de aplastarlo. Pero también había aprendido que el silencio no era un escudo, sino una jaula, que la vulnerabilidad no era solo debilidad, sino también el punto de partida para encontrar la fuerza. Y que a veces, en medio de la injusticia, una pequeña luz de apoyo, una palabra valiente, un dibujo en un cuaderno, podían cambiarlo todo. Llegó a casa, subió a su cuarto y